forma particular en matemáticas. Entonces nosotros vamos a ver cómo trabajar o establecer la inversa de una función. Ahora ojo con esto, para nosotros poder establecer, calcular o escribir o definir la inversa de una función, la función a la cual se le va a calcular la inversa tiene que ser una función inyectiva. Si la función no es inyectiva, pues no tiene inversa. No podemos bajo ningún concepto calcular la inversa, puesto que si calculáramos la inversa, lo que resulta no sería una función, sería una relación. Y el hecho es, jóvenes, que observen ambos casos. Miren, ambos casos, si usted define, si usted chequea la relación entre las flechas de esos elementos, pues ambas son funciones inyectivas, ¿verdad? Inyectivas son. A cada elemento de B que participa le llega una sola flecha. Pero si fuese otro caso, si fuera otro caso, por ejemplo, aquí vamos a poner X, vamos a colocar Y por aquí yo pongo elemento 1, 2, 3 y 4, aquí pongo 1, 5 y 6, 3 elementos. Yo voy a hacer un diagrama de flecha del 1 con el 1, el 2 con el 5, el 4 con el 6 y el 3 con el 5. Bueno, mire, ese diagrama define una función. Es evidente, por la definición que dimos de función, ese diagrama define función. Pero ¿qué pasa? Que si usted fuera a buscarle la inversa a esa función, por cierto, ¿qué tipo de función es esa que define ese diagrama, muchachos? Esa no es sobreyectiva. Sobreyectiva, es una función sobreyectiva, eso es correcto. Así es. Si yo fuera entonces, muchachos, a formar la inversa, esto le llamo, póngale que Y igual a f de x, en notación algebraica. Entonces la inversa ahora se invierte el papel. Donde están los elementos de X, coloco la de Y, el 1, el 5 y el 6, ¿verdad? Y donde estaban los de Y, pongo lo de X, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a hacer la misma relación. Lo único que ahora la flecha cambia. El 1 va con el 1, ¿verdad? El 5 va con el 2. Pero el 5, ¿con quién va también? Con el 3. Entonces, automáticamente ya ese diagrama se cayó, ¿verdad? Ya no puedo decir que ese diagrama define una función. Ya eso no es una función, ¿verdad? Y todos sabemos el por qué, ¿cierto? No, creo que me perdí esa parte. Ya, por ejemplo, la parte del codominio, por ejemplo, el 3 participa más de una vez. No es por eso, al contrario, fíjese en X, aplíquele ese concepto a los elementos de X, lo que yo acabo de decir. Ok, el 5 de X. El 5 de X participa más de una vez. Bien, entonces como el 5 participa más de una vez, entonces ya ese diagrama no define una función. Ese diagrama define una relación. Simplemente es una relación binaria. Bien, una simple relación. No es una función. Entonces, por eso es que las funciones, si no son inyectivas, no tienen inversa. No tienen inversa. Simplemente las funciones inyectivas tienen inversa. Lo vimos de forma gráfica, ilustrativa. Ahora vamos a trabajar esto de manera analítica, de manera general. Vamos a comenzar entonces explicando por lo menos 2 ejercicios de esto y luego entonces pasamos a explicar lo que es dominio de una función o campo de existencia puede ser también, Cualquiera de los dos conceptos es válido aquí en análisis
en análisis real de una función. Entonces vamos a suponer que tengo la función denotada con la letra G. Le voy a poner la variable t para no ser tan, como dicen, para no ser tan monótono. Vamos a variar, vamos a decir g de t. Y esa g de t tiene la siguiente regla. Tiene la regla raíz o radical cúbico de 2t menos 5. Bien, algo sencillo para un primer ejemplo. Entonces supóngase que a mí me dan esa función. G de t es una función definida por la regla raíz cúbica de 2t menos 5. Suponga usted que el mandato de ese ejercicio es calcular la inversa de esa función. Calcular la inversa. Luego podría, claro está, cuando explique los demás conceptos, podría ser que le pidan calcular o establecer el dominio de esa función, el codominio, verificar si es inyectiva obtener la inversa, hacer una composición de ella y otra función, y así sucesivamente. Ya cuando trabajemos, claro está, esos temas que estoy mencionando. Entonces supóngase que me piden calcular la inversa. O no, calcular no, me voy a simplificar la vida, simplemente voy a poner calcular g a la menos 1 de t. Ya sabemos que eso es la inversa, ¿verdad? Y ya me simplifico, calcular g a la menos 1 de t, coma, si es posible. Claro está, debo hacer la advertencia, si es posible. Ahora, que no me salte alguien, profe, eso no es posible porque yo no sé hacerlo. No es esa posibilidad que yo me estoy refiriendo, ¿eh? Si es posible, vamos a calcular. Ahora, cuando yo sé que es posible, si mi función es inyectiva. Si su función es inyectiva, es posible calcular la inversa. Entonces, muchachos, cuando me pidan establecer la inversa de una función cualquiera, si yo estoy o no estoy seguro de que mi función es inyectiva, pues el primer paso que debo de dar es verificar la inyectividad, puesto que este paso es que me garantiza poder calcular o no la inversa de la función. Si ya usted tiene una pregunta. Ajá. Entonces, si una función no es inyectiva, la inversa no sería definida. No, mi hijo, no tiene inversa, no tiene inversa. ¿No tiene? Ok. Tiene que ser. Bien. Tiene que ser inyectiva, de lo contrario no. Y si no es inyectiva, entonces para poder establecer la inversa, habría que restringir o parametrar la función, condicionar la función en aquel pedazo donde ella es inyectiva, para poder calcularle la inversa en ese intervalo donde ella es inyectiva. De lo contrario no es posible. Ya te lo verifiqué de manera gráfica, ¿verdad? De manera gráfica te mostré que si mi función, por ejemplo, es sobreyectiva, pero no inyectiva, entonces mi función no tiene inversa. Si es constante tampoco. Bien. Nada más va a tener inversa si es inyectiva o biyectiva. Una de las dos. Bien, entonces, pero ya tú sabes que la biyectividad te garantiza la inyectividad también. Por lo tanto, con el simple hecho que yo te diga que es inyectiva, se sobreentiende que ya te abarca la biyectividad, porque dentro de la biyectividad está la inyectividad incluida. Entonces, les decía que si usted está totalmente seguro de que su función es inyectiva, bueno, pues usted se avalancha, ¿verdad?, a calcular la inversa de la función. Pero si usted no lo está, tiene que verificar primero que la función sea inyectiva. Entonces yo voy a suponer que yo no sé nada de esto y que no sé si esa función es inyectiva. Entonces mi primer paso sería verificar la inyectividad.
Entonces, para verificar la inyectividad, lo único que hay que cumplir, o lo único que tiene que cumplir la función es que la función g de t evaluada en A sea igual a la función g evaluada en B, ¿verdad? Si, solo si, o sí, o con consecuencia, como usted quiera, A sea igual a B, si A es igual a B. Si eso se cumple, entonces mi función es inyectiva. Pues yo voy a romper o a violar algunos procedimientos y voy a colocar aquí simplemente a g de A directo aquí, es decir, voy a escribir mi expresión raíz cúbica, ¿verdad? Evaluada en A, eso me va a dar 2, donde tt coloco la letra A, menos 5. Igual a g de B, coloco raíz cúbica, donde esté la letra T, coloco la letra B y resto 5. Y esa igualdad tengo que transformarla en A igual a B. Si logro hacer eso respetando la igualdad, entonces mi función es inyectiva. Pues yo comienzo a operar esa igualdad respetando el signo de igualdad. Y digo que lo primero que voy a hacer acá, para no embromar mucho, es elevar al cubo cada lado de la igualdad. Tengo raíz cúbica aquí, entonces para eliminar ese radical, elevo cada lado de la igualdad al cubo. Igualo este al cubo y el lado derecho también. Y automáticamente ya sabemos que la radicación y la potenciación son propiedades recíprocas, por lo tanto se cancelan. Se cancela ese 3 con ese radical. Bien, que tiene índice 3. Aquí cancelamos con este y me queda aquí 2a menos 5. Y del otro lado, bueno, va a pasar lo mismo. El 3 se va a cancelar con la raíz cúbica y me va a quedar 2b menos 5. Entonces ahora voy a sumar 5 en ambos lados de la igualdad. Sumo 5 de este lado y voy a sumar 5 de este lado. Como lo estoy haciendo de ambos lados de la igualdad, pues la igualdad no se va a alterar. Noto que menos 5 se cancela con más 5. Me queda entonces aquí que 2a es igual a 2b. Y ahora, para despejar totalmente, simplemente divido por 2 ambos lados de la igualdad. 2 cancela 2, de este lado me queda la letra A, signo de igualdad, 2 cancela 2 y me queda la letra B. Entonces A es igual a B. Como llegué a transformar esa expresión a igual a B, esa función es inyectiva. Se verifica la inyectividad. Entonces, como mi función es inyectiva, es posible calcular la inversa. Y ahora me dedico a calcular la inversa de esa función. Bien. Me dedico ahora completamente a calcular la inversa. El paso que estoy haciendo nada más es la comprobación de que es posible, de esto, de que sí es posible. Como es posible, ahora me dedico a hacerlo. Entonces vamos a ver cuáles son esos pasos que vamos a dar para calcular la inversa de una función cualquiera. Bien. Entonces, como regla número 1, estoy diciéndole que primero debo de tener la premisa. Cuando digo la premisa es la verdad de que la función es inyectiva. Si no tengo esa verdad, tengo que verificarla. Tengo que verificar eso, que mi función sea inyectiva. Lo verifico, entonces luego de ello lo que voy a hacer siempre después que verifico la inyectividad es que esa notación, mire, esta notación sea g de t, f de x, f de a, f de z, de p, de r,
la letra que usted use o que le coloquen para denotar la función. Esa notación la vamos a cambiar por una variable cualquiera. Una variable cualquiera. Ahora, les recomendamos que sea diferente a la variable independiente, siempre. Adelante. Maestro, con respecto, después de que usted termine de realizar ese ejercicio de calcularle la inversa, ¿podría realizar un ejemplo similar al ejercicio número 5 que está en la tarea que cierra creo que mañana, que tiene como un problema que hay que resolverle los exponentes, que tiene un problema de los exponentes? Claro, Deja ver si... claro. Si tú quieres, yo te mando una foto que yo lo hice, para que lo veas. Oiga, Okay. un compañero lo tiene Bien, resuelto. bien, está bien. Gracias. Ok. Germi tiene algo que comentar. Germi fue el que comentó. Ajá, eso es lo que le iba a decir, que Sí. Oh, o si tú quieres lo explicamos aquí en la clase, no importa. no, como ustedes entiendan, que siempre que sea para beneficio de esto, de la colectividad, no hay problema. Entonces, bien, seguimos, muchachos. Miren, ya verifiqué la inyectividad, pues mi segundo paso le decía es esa notación que usted ve ahí, la va a cambiar por una variable, siempre diferente a la variable independiente. Yo por lo general uso la letra Y. Entonces voy a colocar que Y es igual a la raíz cúbica de 2t menos 5. Bien, ahí está. Ese sería el siguiente paso. Luego que usted tiene esa igualación, entonces usted se va a dedicar ahora a despejar la variable independiente en función de la letra que usted asumió. Es decir, en esa igualdad que está escrita en verde, yo tengo que despejar a t, que es la variable independiente. Y a t la voy a despejar y la voy a dejar en función de la letra y, que fue la que yo tomé. Entonces, para ello, yo les recuerdo el emblema, ¿verdad? Emblema que se dice. Que se forma, o el acrónimo, ¿verdad? Que se forma con las operaciones aritméticas y su recíproca. Bien, el renda, radicales, exponente, exponentes radicales, multiplicación, división, división, multiplicación, adición, suma, adición, resta o resta, suma. Ahí están las operaciones aritméticas directas e indirectas. Entonces aquí yo quiero despejar a t. T está afectada por un radical. Tengo R. La R la elimino con una E, que es exponenciación. Entonces yo agarro, sin violar la igualdad, y acá digo que debo de elevar todo al cubo para eliminar el radical y que la igualdad no se altere. Elevo aquí al cubo y elevo aquí al cubo. Si elevo y al cubo, ahí yo no puedo eliminar nada. Eso se va a quedar así, y al cubo. Del lado derecho puedo eliminar el 3 con el radical. Entonces me queda aquí 2t menos 5. Quiero despejar a t. Si quiero despejar a t, el siguiente paso debe de ser sumar 5. Sumo 5 aquí. Y si lo sumo en el lado derecho, debo de sumarlo en el lado izquierdo aquí. Entonces me queda esto así, mire. Y al cubo, voy a poner a y de primero, el 5 acá, porque eso es conmutativo. No puedo hacer nada acá, pero aquí sí puedo eliminar el menos 5 con el más 5 y me queda aquí 2t. Como ando despejando a t y t está acompañada del número 2 que le está multiplicando, pues divido a t por 2 para quitarle ese 2. Como lo hice en el lado derecho, debo hacerlo en el lado izquierdo. Se elimina este 2 con ese 2. De este lado me queda y al cubo más 5 dividido entre 2. Eso es igual a la letra t.
Adelante. Iba a decir que ese mismo ejercicio que usted está haciendo ahí es el número 8 de la tarea. Lo único con un número diferente. Bueno, pues mírenlo ahí está. Entonces, como quien dice, ya terminamos de dicho ejercicio, porque ya lo otro es proceso, protocolo, es algo de procedimiento, ya no hay más cálculo. Entonces, ya el siguiente paso es ahora hacer un cambio de papel de esas variables. Donde esté la letra T, coloco la letra Y. Es hacer como un cambio. Entonces, yo vengo aquí y en vez de poner Y, pongo aquí T al cubo más 5 dividido entre 2. Y eso va a ser igual a Y. Pero esa Y no es más que G a la menos 1. G de T, ¿verdad? G de T a la menos 1, que es mi función inversa. Ahí está. Y terminó mi ejercicio. ¿Estamos claros? Muy claro, profesor. Los demás, ¿qué dicen? Todo claro. Claro. Está claro, maestro. Bueno, ahí está. Ahí está cómo calcular la inversa de una función. Bien, ese es el procedimiento genérico. Bien, vamos a decir el algoritmo para que me puedan entender. Ahí están los pasos lógicos que se deben de dar para calcular o establecer la inversa de una función inyectiva, sea esa o cualquier otra función. Es el procedimiento que debemos de hacer. Bien. Borré. Recuerden que esta clase no se está grabando. Tenemos ese inconveniente. La plataforma no se ha resuelto y yo no puedo grabar. Bien, entonces borré. Maestro. Adelante. Una maestra está dando la clase por Zoom y ahí sí se puede grabar. No sé si usted podría darla por esa misma vía. Lo que pasa es No, que en Zoom es una hora de clase. Se cancela cada cierto tiempo normalmente. exacto, eso es una hora de clase. Yo duro más de una hora. Yo no puedo tener ese relajo. Tampoco puedo comprar Zoom para yo dar clase a Litra, para darle clase a Litra. Ni tampoco voy a degradar mi computadora llenando los discos con las grabaciones de Litra. No, señor, no. Litra es una institución que tiene recursos para eso. Cuando ella me provea esos recursos, entonces yo lo hago. De lo contrario, no puedo hacerlo. Bien. Claro, maestro. Es así. Lamentable. Por eso que alguien más grabe la videoconferencia y que la envíe por el grupo o algo así. Si alguien puede, que la grabe, bla, 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 y seguimos para adelante. Entonces, el ejercicio 5, compañeros, se lo enviaron, necesita que le explique. Dígame, coménteme. ¿Cómo es? ¿Puede explicar también? Yo lo envié, pero si no lo entendí, es mejor que lo explique, sí. Al compañero, ya usted lo hizo. Yo le pregunto, usted no, discúlpeme, Gelmi, pero quien debe de darme la respuesta es el compañero, porque ya usted lo entiende a la perfección, ¿verdad? No, pero por eso le digo que es mejor que lo explique, porque seguramente él no va a entender todos los numeritos ahí que yo le mandé. Sí. No, nadie sabe. Se ven muchas cosas, en verdad. Y si tú puedes explicarlo, maestro, ese ejercicio, sería mucho mejor. Ok, y entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? ¿Cuál es la regla algebraica que tiene ese ejercicio? ¿Usted lo envió por el grupo, fue? Del chat. Por el WhatsApp, sí, profesor. Pues vamos a verlo y así yo dejo de... Bueno, aquí hay un... En esa foto está aplicando hasta logaritmo natural, creo yo. Aquí hay un arma aquí hay un cuaderno, una hoja llena. Es que yo le hice las dos cosas. Yo le verifiqué que tenía inyectividad y le saqué la inversa y comprobé la inversa también. Bueno, que Y usted no sé ya si está hizo... bueno, porque yo lo hice a mi criterio, pero vamos a confirmarlo ahora. A ver.
Ya usted hizo todo lo que había que hacerle a ese señor. También hay que calcular el dominio, maestro, que eso usted No, dijo que iba a explicar hoy. pero espérese, vámonos al paso, que yo no he explicado eso todavía. Aquí nada más vamos a verificar la inyectividad, ¿verdad? La inyectividad nada Sí. más que vamos a verificar. Luego de la inyectividad, entonces nosotros pasamos a ese tema, bien, a lo de dominio, no se preocupen, que eso va al pasito. Eso todo tiene su proceso, bien. Entonces arrancamos con ese ejercicio, estimado. A ese ejercicio nada más me preguntan si es inyectiva la función. Y ojo con esto, porque a medida que uno va trabajando, pues uno se da cuenta. Mire, toda función exponencial es inyectiva. Óigalo bien. Toda función exponencial es inyectiva. Toda función logarítmica es inyectiva. Bien, ojo con eso. Sí, porque siempre sube. Siempre sube. Exacto. Entonces, recuerden lo que trabajaron precálculo conmigo. Nosotros trabajamos la función inyectiva, la función exponencial, hicimos gráfica de esa función, pero no estamos adivinando, ¿verdad? Aquí lo que me están pidiendo es que aplique los pasos para verificar que esa función es inyectiva. Ahora, cuando le pidan calcular la inversa, yo le decía, y ahorita hace un momentito, que automáticamente me pidan calcular la inversa. Si yo sé que mi función es inyectiva, pues yo procedo a calcular la inversa. Entonces ya usted sabe, tiene que tener la base de saber que toda función logarítmica y exponencial es una función inyectiva. Son funciones inyectivas. Al igual que la función lineal, es una función inyectiva, siempre, todo el tiempo. No hay que hacer verificación, pero vamos a hacerlo porque no lo sabíamos. Entonces yo vengo aquí, aplico el mismo concepto y digo f de, bueno, no voy a decir f de a, nada, bueno, voy a plantear la definición. F de a igual a f de b. Implica esto que a tiene que ser igual a b. Yo voy a dejar eso planteado y voy a pasar directo aquí y decir, esto es muy fácil, E a la 2A menos 3 tiene que ser igual a E a la 2B menos 3. Entonces, A tiene que ser igual a B o B igual a A. Bueno, pues parto a resolver esto y parto de los conocimientos de potencia que tenemos. Si yo tengo que dos potencias, ¿verdad? Cualquiera, con bases iguales, para que esas potencias sean iguales, si las bases son iguales, es porque los exponentes tienen que ser iguales. Entonces aquí, en esa igualdad, yo puedo cancelar directamente esas potencias, porque son la misma potencia. Entonces, ahora lo que yo debo de investigar, si de verdad eso es igual, es que el exponente 2A menos 3 tiene que ser igual a 2B menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, porque la base es la misma. Entonces, mire, ya de aquí para yo despejar, nada más tengo que sumar 3 en ambos lados. Sumo 3 en el lado izquierdo, sumo 3 en el lado derecho. Se cancela menos 3 con más 3, menos 3 con más 3 y me queda 2A igual a 2B. Y ya para despejar ahí, lo único que debo de hacer es dividir por 2 acá y dividir por 2 acá. 2 cancela a 2, me queda A igual a B. Que era donde yo quería llegar. Entonces ya verifiqué que sí, que se verifica la inyectividad. Y la función es inyectiva. Bien, ahí está. ¿Estamos claros? Sí, maestro. Sí, maestro. Yo pensaba que era un poco más complicado, pero es fácil. No se dejen sacar la lengua de esos ejercicios. No se la dejen sacar. Bien, adelante. Profe, para mí me dio la inyectividad, pero con otros pasos.
Bueno, si usted aplicó logaritmo. Sí. Bueno, si usted aplicó logaritmo, no es que esté mal, lo único que usted extendió un poquito más el proceso. Fue más reservado o más burocrático. Bien, para eliminar la base, entonces usted aplicó logaritmo natural, ¿verdad? Pero Ajá. no es necesario aquí porque como la base es la misma, no hay por qué hacerlo. Sabemos que ya la base se cancelan, que no me interesan la base porque ya sé que las bases son iguales. Si yo te digo A es igual a, y tú tienes aquí 3x y aquí tú tienes 7y. Mira, y yo te estoy mandando a verificar si es igual de cierta. Bueno, ya tú sabes que todo es lo mismo. Eso no hay que verificarlo, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hay que verificar? Si 3x es igual a 3y. En eso es lo que hay que enfocarse, porque ya las bases son la misma, ¿verdad? Entonces, eso no me interesa porque ya sé que son iguales, mira. Por lo tanto, la tacho, no me interesan, son la misma. Bien, pero el protocolo que usted usa o el proceso que usted usa no es incorrecto, es que es muy burocrático. Bien, no es incorrecto, no. Es lo ideal, lo idóneo, lo propio hacerlo, pero a veces uno rompe algunas reglas. Bien, si lo hizo está correcto, no es que esté incorrecto. Quizá por eso usted ve que su ejercicio tomó más espacio al desarrollarse que este, pero es lo mismo. Bien, así que lo suyo está correcto. ¿Estamos ready? Sí, sí. Sí. Sí, maestro, puede continuar. Entonces, con esto le digo, muchachos, dígame bien, Germi, ¿verdad? Germi, con esto le Ajá. digo que yo no me enfoco en resultados. Ojo, jóvenes, a todos le digo, yo no me enfoco en resultados. Yo me enfoco en procedimiento y respuesta. Ahora, lo óptimo es que tanto el procedimiento como la respuesta sean válidos, pero ojo, si usted me hizo todo este proceso y supóngase, Gerly, que usted se me haya equivocado, o alguien, no tiene que ser Gerly, alguien se me haya equivocado por aquí, supóngase por el penúltimo paso, por aquí, y que en vez de dividir por 2, multiplicara por 2, y cometiera ese error y diga que multiplicando por 2 se elimine el 2. Óigame, todo el proceso de ahí hacia arriba, yo no lo voy a penalizar. No, ese proceso de ahí hacia arriba es totalmente correcto y eso tiene un valor, para mí tiene un valor. Bien, que hay que puntuar, hay que darle valoración. Yo no vengo aquí nada más a ver si usted me dice sí o no, si A es igual a B. Yo no corrijo eso. Yo corrijo todo. Lo óptimo es que los dos procedimientos, tanto el resultado como el desarrollo, sean totalmente genuinos, bien, fiables. Pero si hay uno de los dos que se separa, pues la parte mala no puede oscurecer todo el proceso. Bien, no puede oscurecer todo el proceso porque algo bueno hay de ello. No todo es malo ni todo es bueno. Bueno, el único fue Jesucristo y lo crucificaron. Es decir, que no fue tan bueno. ¿Estamos claros? ¿Eh? Muy claro. Sí, sí. Ok, entonces ahora vamos a pasar, muchachos, vamos a pasar al dominio de funciones. Al dominio, para luego de tener el dominio, entonces, tratar de trabajar otras cositas como la combinación de funciones, la composición de funciones y la gráfica de funciones. Y ahí podemos cerrar este ciclo o esta unidad 1 llamada funciones y sus operaciones. Bien, entonces, el concepto de dominio es algo muy, muy, muy abstracto, lamentablemente. Y no hay, o sí lo hay, algún procedimiento lógico para enseñarte a establecer el dominio de una función. Son
proceso muy variable, pero muy variable, dependiendo al tipo de función a la cual le queremos establecer el dominio. Porque dependiendo la función, pues vamos a usar un procedimiento para establecerlo. En general, no puedo establecerte procedimiento, porque según el tipo de función, hay un procedimiento propio para establecer el dominio de dicha función. Recuérdense que las funciones pueden ser inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial, hiperbólicas y otras más. Bien, entonces, dependiendo del tipo de función que estemos trabajando, hay un proceso. Ajá. Profesor, una pregunta. Cuando yo estaba haciendo la tarea, yo no estaba sacando el dominio, me estaba preguntando, ¿el dominio hay que sacárselo a la función inversa o a la inyectiva? ¿A cuál de las dos? No a la Usted original. sabe que A la original. a la inyectiva. La Okay, inversa. La inversa tú la usas simplemente para establecer el codominio de la que no es inversa de esa. Bien. Ok, para sacar el dominio es para el dominio codominio, de la inyectiva. Okay. O rango Sí. de la original que te dan. Bien. Para eso la usa, para eso no la usa. Entonces, muchachos, miren, nosotros por lo general aquí nos vamos a enfocar en las logarítmicas, ¿verdad? Puede ser la logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Ya la exponencial yo le acabo de decir, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el dominio de ella? Y lo trabajamos en precálculo. La hiperbólica no se trabajan a esta altura de curso o de nivel de educación. Y la inversa se trabajan, pero se trabajan en cálculo integral. La función es inversa. No a este nivel. Se trabajan en cálculo integral. Entonces, la que nosotros trabajaremos aquí son las logarítmicas, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, yo me voy a enfocar, por lo general, en las funciones algebraicas, en estas, que pueden ser polinómicas, ¿verdad? Racionales e irracionales. Pueden ser PRI. PRI es de polinómicas, racionales e irracionales. Esos tres tipos de funciones. La trigonométrica, pues ya nosotros también la trabajamos en precálculo. En precálculo, quien dio precálculo conmigo, recuerda que mandamos a investigar el dominio del seno, del coseno, tangente, inclusive cotangente y secante, e inclusive yo hice para esta dos la gráfica y le mandé a hacer la gráfica de las otras dos, tangente y secante, y le expliqué quién era el dominio de la función seno y coseno e hice la gráfica, recuerdo yo. Para esas dos funciones, seno y coseno. Y lo otro, entonces lo puse como tarea, como asignación de usted calcular el dominio de la tangente, el codominio de la tangente y la secante, e incluirme la gráfica. Le dije, miren, busquen la gráfica, que manejen algún programa, GeoGebra o MATLAB, cualquier programa de graficación puede hacerlo y pegarme esa gráfica y entregármela. Recuerdo yo que lo hice. Aquí yo la gráfica de la inyectiva para tenerlo más preciso realmente. ¿Perdón? Ahí donde yo pongo la gráfica de la inyectiva para saber si es o no inyectiva una función. Okay. Sí, para que sea más precisa. Ya. Bien, entonces, muchachos, miren, vamos a trabajar esas funciones, pero yo voy a hacer énfasis en las algebraicas.
Pero para calcular el dominio, primero tenemos que tener un concepto, ¿verdad? Una idea de lo que es el dominio. Y acá ya yo estoy como saciado, vamos a decir, ¿verdad? Satisfecho de mencionar tanto el término o el concepto dominio, desde que comenzamos la asignatura. Y yo comencé a hacerle grafiquita, el diagrama de Venn, ¿verdad? Para acá, y colocaba por aquí X, colocaba por aquí Y, colocaba elementos por aquí, y mediante diagrama de flecha, yo los unía y le decía, miren, a este conjunto, en secundaria le decían conjunto de salida, a este le decían conjunto de llegada. Yo dije, no, así no es. En este curso, a esto de donde salen las flechas, nosotros le vamos a llamar dominio. Creo que lo dije muy claro, ¿verdad? Y a donde llegan las flechas le vamos a llamar codominio o conjunto de imagen. Bien. Y así no hemos quedado. Y así debe de ser. Dominio y codominio. Y luego, para ser más específico, que recuerdo yo, te decía, miren, entonces, esto es una función en forma de diagrama de Venn-Euler o diagrama de flecha. Cuando se me da una función de manera visual o gráfica, por ejemplo, así, por acá en el eje de la X, por aquí y por aquí Y, a este eje X le llamamos abscisa y a Y le llamamos ordenada. Y X, ese eje X representa el conjunto de dominio o el dominio de la función f de X que está aquí. Y Y representa la ordenada, llamado también codominio. En algunas ocasiones eso le dicen rango o conjunto de imagen. De forma visual lo dije. Después le dije, miren, y cuando me den la función de manera algebraica de esta forma, esto se lee, Y es una función de X. Y es una función de X, donde Y es la variable dependiente y X la variable independiente. Y le hice la aclaración que no necesariamente vamos a colocar a Y y a X ahí, que puede ser V igual a F de T, le decía, y que se usa mucho en física. Pero que no importa cómo me lo den, quien me va a decir a mí quién es la variable dependiente y la variable independiente es la notación, la simbología que se usa. Siempre la variable que esté dentro del paréntesis será mi variable independiente y la otra la variable dependiente. Y esa variable independiente es la variable que representa el dominio de la función. El dominio. Ahora, ¿qué es el dominio? ¿Alguien tiene una idea de lo que es el dominio de una función? Adelante, exprésese. El dominio de la función no son los valores que esa misma puede tomar. Si le quita la palabra no, sería excelente, Guillermo. O sea, son todos los valores que la función puede tomar. Ah, ok. Ahora lo arregla porque usted comenzó negando. Usted dijo, no, no son. Ya usted me está diciendo que no es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Sí. Okay, entonces, excelente. Bien. Es como dice el compañero, son todos los valores que puede tomar la variable independiente. Te dirá, ¿cómo así que puede tomar? Porque yo le puedo dar cualquier valor. No, pero no es a ese poder al que el compañero se refiere, que puede tomar, óiganme bien, porque esto es interpretación, ese que puede tomar tiene una inclusión ahí o un mensaje subliminal, ¿verdad? Que puede tomar. Ese puede tomar, lo vamos a interpretar de la siguiente forma, jóvenes. Oigan, ¿cómo es que se interpreta ese que puede tomar? Ese que puede tomar, que dijo el compañero, se refiere a lo siguiente.
es que si usted agarra y le asigna un valor, ese valor que usted dice que puede tomar la variable, y usted lo introduce en la regla algebraica llamada función que a usted le están dando. Si usted ese valor lo introduce en esa regla, lo manipula matemáticamente hablando, si al manipularlo ese valor le devuelve otro número real, entonces ese valor forma parte del dominio. Si por el contrario, ese valor que usted le asigna porque puede tomar la variable no le devuelve o genera otro elemento que pertenezca al conjunto de los números reales, entonces ese elemento no puede tomarlo la variable y no forma parte del dominio o campo de existencia de dicha función. Bien, esa es la interpretación que usted debe de darle a eso que acaba de decir el compañero. Adelante. Profe, por ejemplo, la función del ejercicio 6 no se le puede dar 0. ¿Cuál es dígame la función del ejercicio 6? Vamos a ver. F de X es igual a 1 partido X. Ok, mire esa función, excelente, mire esa función. Porque no se puede dividir por 0 y no da un número real. Ok, entonces mire, ahí usted tiene una función y le dicen, dime cuál es el dominio de esa función. Bueno, te dice, los valores que puede tomar X, ajá, pero ¿cuáles valores puede tomar X ahí? Que le devuelvan otro número real. ¿Eh? Entonces, una observación, muchacho, importantísima. Como los números reales son infinitos, ¿verdad? Son demasiados, son infinitos. Pues cuando me pregunten eso, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable independiente para definir el dominio? Es mejor enfocarnos en lo que no puede tomar, porque son menos, ¿verdad? Son menos que lo que ella puede tomar. Si yo sé cuáles no puede tomar, ya sé cuáles ella puede tomar. Es mejor hacerlo de esa forma, de manera al revés. Entonces, cuando a mí me pregunten, mire, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? Bueno, como los valores que puede tomar X son los llamados números reales, pero hay demasiados números reales, pues yo me voy a enfocar mejor en lo que no puede tomar. Y cuando digo lo que no puede tomar, son aquellos valores que cuando yo lo introduzco o lo cambio por la variable y lo introduzco en la regla, no me genera un número real. Es decir, no puedo hacer la operación. Entonces acá, como la X está dividiendo, el único número para el cual la división no está definida es el 0. Entonces ya yo sé que el único número que no puede tomar esa función es el 0. Entonces, si yo sé que el único que no puede tomar es el 0, ya yo sé cuál es el dominio de esa función. ¿Verdad? Ya sabemos que son todos los reales menos el 0. Y problema resuelto. Ya yo sé cuál es el dominio de esa función. El dominio de esa función, vamos a escribirlo así, son los reales que se representan con la letra R menos el que ella no puede tomar. ¿Quién es? El 0. Y terminé de establecer el dominio de esa función. Problema resuelto. ¿Estamos claros? ¿Eh? Sí. Vámonos con otro ejemplo. Cada ejercicio, señores, yo podré hacer aquí 100, 300, 1000 ejercicios. Cada ejercicio va a ser diferente. Lo que tenemos que tener es el concepto. Póngase que yo tengo 3x cuadrado más 5 y me preguntan por el dominio de esa función. ¿Cuáles valores no puede tomar X o cuáles valores puede tomar X ahí? ¿Verdad? ¿Eh? Supongo que lo puede tomar todos. Usted supone que puede tomarlo todos. ¿Y los demás que suponen? ¿Pueden suponer los demás? Si es que pueden, vamos a ver. Yo digo que todo igual. ¿Nadie más?
Si son los reales, son todos. Si son los reales, son Yo todos. digo que es todo igual. Ok, vamos a poner este entonces para que sigan diciéndome g de x igual a vamos a ver, de esa entonces que está ahí en morado, ¿cuáles valores puede tomar x ahí o cuáles no puede tomar x ahí? ¿Eh? Creo que el de la G pueden ser todos casi, ¿no? ¿Cómo es? El de la G de X, raíz de X más 4, lo que todos. Todo, dice el compañero. Pues miren, para no causarle ambigüedad y causarle tal vez angustia al momento de pensar que establecer el dominio de una función es un proceso complejo o difícil, pues no, fíjense que no. No, no es un proceso complejo. Pues lo único que usted va a hacer, óigame bien, lo único que usted va a hacer es, cuando vaya a establecer el dominio de una función algebraica, sea racional, irracional o polinómica, no importa. Ahí están las tres, mire, polinómica, racional porque tengo división, irracional porque tengo radicales. Ahí están las tres tipos de funciones algebraicas. Mire, lo único que usted va a hacer es, eso es un proceso teórico, proceso teórico y entonces, por lo general aquí no se hace cálculo, es un proceso teórico. Y si hay cálculo, pues Ok. son muy poquitos. Y también es como subjetivo, usted dijo, ¿no? Que como algo subjetivo, ¿no? Teórico, más que esto es más teórico que otra cosa. Establecer el dominio. Por eso le digo que es un proceso que no tiene como una pauta en sí, porque va a depender del tipo de función. Entonces, cuando le pidan calcular el dominio, lo único que usted se va a enfocar es en verificar la variable independiente. La variable independiente. Cuando digo la variable independiente, la que está en el paréntesis. Y en la regla, usted la busca. En este caso, x en todas las funciones. Si esa variable, óigame bien, si esa variable no está dividiendo, ni está afectada por un radical de índice par, oígalo bien, si mi variable no está dividiendo, ni está afectada por un radical de índice par, el dominio siempre será todo el conjunto de los números reales. Bien. Todo el conjunto de los números reales. Como este ejemplo, mire, el que está escrito en negro ahí, mire, esa variable x, lo que está elevada a un exponente multiplicado Si fuera raíz cuadrada, ¿cómo sería? y sumado 5. Vamos para allá, no se preocupe. Entonces, mire, en ese simplemente, yo no tengo que hacer nada, ningún cálculo, simple observación. Parte teórica. Entonces yo voy a establecer aquí que el dominio de esa función usted lo va a escribir de la manera que a usted más le convenga. No hay una forma exclusiva. Usted puede poner dominio, los reales, R. Usted sabe que aquí representa los reales, pero si usted dice no, yo lo voy a poner como menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito. Eso no está, Así yo lo pongo. puede hacer. Pero si usted no lo quiere hacer así, usted dice, no, yo lo voy a colocar así, en forma de desigualdad, menos infinito, menor que x, y x menor que más infinito. Eso no está incorrecto, también eso es válido, esa es otra forma de hacerlo. Pero si usted no lo quiere hacer así, usted dice, no, yo lo voy a escribir en notación simbólica, en lógica simbólica, y va a decir, mira, voy a poner para toda x perteneciente
a los reales. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, con esto le digo que esto no tiene una camisa de fuerza, esto no es cuadrado, esto es flexible. Y usted lo escribe como mejor usted más lo entienda y más le convenga. Ahora, claro está, cuando usted lo escriba tiene que ser específico, tiene que decir quién es el dominio, ¿verdad? Cualquiera de esas cuatro formas se sobreentiende, mire, que esto es los reales, ¿verdad? Que estamos hablando del conjunto de los números reales. Aquí también y ahí también. Lo estoy diciendo de cuatro formas diferentes, pero lo estoy diciendo. ¿Estamos claros? ¿Eh? Sí, Sí, sí. una preguntita pues, sobre las variables. Entonces, cuando una inyectiva no tiene variable, en el ejercicio a ustedes sería, no tiene variable, entonces ya. Así que cuando una función inyectiva no tiene variable, no le entendí, compañero. Si fuera tan amable, por favor, de repetirme para poder aclararle lo que me preguntó. Cuando una función inyectiva, digo, cuando no es inyectiva, no tiene variable, usted dijo. No, mi hijo, no, inversa, no tiene inversa, mi hijo. Cuando Ahora, no es inyectiva, no ahora. tiene inversa. Variable, sí, claro que sí. Adiós. Lo que no tiene es inversa. Sí, adelante, adelante. Maestro, disculpe la interrupción. Yo le dejé una excusa por el grupo, pero también quería recordarle que yo tuve una situación con la entrega de la semana pasada, que fue que entregué el mismo PDF de la tarea, porque le puse el mismo nombre a la que debía de entregar y a la que descargué. Entonces usted me dijo que le recordara para que usted habilitarme. No sé hasta qué hora usted me la puede habilitar, porque yo ahora mismo no estoy en la casa, no puedo subirla de una vez. No, al final de clase, cuando yo pase lista, voy a habilitar esa asignación para quien haya tenido problemas. Al final de la clase, para no quitarle el tiempo quizá a los demás que lo tienen calculado o planificado. Bien. Sí, entonces, ¿hasta qué hora más o menos? Bueno, yo estaré aquí aproximadamente hasta la 1:30, 1:40. No digo, ¿hasta qué hora usted habilitaría la última? La primera asignación, hasta las 5, hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche, que ustedes lleguen a su casa si están trabajando. Ok, perfecto. Bien, gracias. Sin ningún inconveniente. Entonces, seguimos. El compañero que me preguntó, profe, ¿y qué pasa si hay raíz cuadrada? ¿Quién fue el que preguntó? Vamos a ver, ¿quién fue? Yo le dije, vamos para allá. ¿Eh? Yo fui. Usted, Layan, ¿verdad? Sí. Entonces, Layan, mire, escúcheme bien. Pueden presentarse, compañero. Dos casos pueden presentarse, dos. Que el radical, ¿verdad?, tenga índice par. Cuando digo índice par es 2, 4, 6, 8, 10, cualquiera. A mí no me interesa el número del índice. Lo que me interesa es simplemente saber si es par o es impar. Es lo único. Si es par, pueden presentarse dos casos, ¿verdad? Que ese radical esté como un numerador o que esté como un denominador. Puede ser uno de los dos. ¿Cuándo ese radical esté en el numerador, usted simplemente va a tomar el radicando. Cuando digo el radicando, compañero, es lo que está dentro del radical. Olvídese del radical. El radical yo nada más quiero saber si es par o es impar. Si es par, entonces usted va a agarrar lo que está dentro del radical. En este caso, x más 4. Y si está en el numerador, eso siempre usted me lo va a convertir en una inecuación con signo de inclusión mayor o igual que 0. Siempre me va a resolver esa inecuación y el resultado de esa inecuación es el dominio de esa función. Entonces acá, si usted iguala esto, iguala no, lo convierte en una inecuación mayor o igual que 0 y despeja para x, ¿verdad? Si yo despejo para x, bueno, pues mire, esa x va como resultado va a tener x mayor o igual que menos 4, ¿verdad?
porque el 4 lo único que hay que hacer es pasarlo a la derecha negativo. Entonces ya yo tengo los valores de X. Son todos los números reales mayores o iguales que menos 4. Y ese es el dominio de esa función. Entonces yo escribo acá que dominio de G, puedo hacerlo de muchas formas. Usted se limita. Yo lo voy a hacer así, mire, desde menos 4 hasta más infinito. Esa es una forma bien cortita de hacerlo. Adelante. Del menos 5 para allá no se puede poner ahí en la X. No, ahí está claro. Tiene que ser un número mayor o igual que menos 4. Si usted le dio un número menor que ese, se jodió. Se embromó para graficar esa función o para analizarla. Le va a dar un número imaginario. No le va a dar un número real. Bien. X te lo está diciendo ahí que tiene que ser un número mayor o igual que menos 4. Si usted le dio menos 4.1, se fregó. Le va a dar un número imaginario. Profe, si el índice de la raíz fuera impar. Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los números impares, los radicales impares, tienen raíces tanto negativas como positivas. Si ahí hubiese habido un 3, mire, si ahí hubiese habido un 3, entonces ahí yo puedo darle cualquier número a X. No importa el número que yo le dé a X, porque ese radicando puede ser tanto negativo como positivo. ¿Recuerdan eso? Cuando el radical es de índice impar, el radicando puede ser tanto negativo como positivo. No sé si usted recuerda, mire, la raíz cúbica de 8, y eso me da 2, ¿verdad? Pero la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, ¿verdad? Sí. Entonces a mí no me interesa. Mire, aquí cuando el índice es impar, el radicando puede ser tanto positivo como negativo. No hay problema. Y el problema es cuando es par, que nada más puede ser, el radicando nada más puede ser positivo. No puede ser negativo. Y de eso es que yo me estoy curando aquí, mire aquí. Cuando yo digo que eso tiene que ser mayor o igual que 0. Por eso me estoy curando, porque si el índice es par, no puede ser un número negativo. Y para que un número no sea negativo, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la condición para que un número no sea negativo. Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Bien, pues nos vamos con el otro caso. Vámonos con este caso, señores. Miren, con este caso. Ojo, yo le dije, el dominio es algo muy conceptual. Fíjense, esto es casi todo teórico, procedimental. Bien. Entonces usted no puede estar inventando de que, no, esto es procedimiento, teoría, casi todo. Entonces, fíjense, le decía, vuelvo y le retroalimento para que si alguien no pudo prestar atención porque se despegó, fue a hacer pipí, a beber, no sé, a comer algo, vuelvo y retroalimento. Y le digo, cuando me pidan establecer el dominio de una función, lo primero que voy a hacer es verificar dónde está mi variable. Si mi variable está dividiendo o está afectada por un radical de índice par, yo tengo que tener cuidado. Y para establecer el dominio tengo que tomar la precaución de que si el radical es de índice par y está en el numerador, tengo que poner la condición, poner un parámetro o una condicionante al radicando que tiene que ser mayor o igual que 0. Resolver esa inecuación y la solución, que siempre es un conjunto infinito para esa inecuación, ese conjunto solución de dicha inecuación es el dominio de mi función. Y eso es lo que yo voy a decir, mira, el dominio es esto. Problema resuelto. Ahora, si el radical, por ejemplo, que no lo hice ya para dejar ese ciclo cerrado,
Supóngase que tengo 2x más 5 y tengo acá en el radical, el radical raíz cuarta de 3x menos 9. ¿Se ve? Tengo ese radical, pero el radical está en el denominador. Cuando esté en el denominador, entonces la condición simplemente tiene que ser mayor que 0. No puedo poner el igual, porque si se hace 0, entonces la división entre 0 no está definida. Recuerden eso. Entonces aquí pongo mayor que 0. Y resuelvo para x. Resuelvo esa inecuación. Digo 3x. Ese 9 que está negativo pasa donde el 0 positivo. Para despejar la x, divido aquí por 3. Divido aquí por 3. 3 cancela 3. Y me queda que x es mayor que 3. Pues yo vengo acá y digo, pues miren, el dominio de esa señora función es desde el 3, sin incluirlo, hasta más infinito. Problema resuelto. Terminé de establecer el dominio de esa función. ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Ahí tengo las dos condiciones de los radicales, numerador, denominador. La diferencia, vuelvo y repito, está que cuando el radical esté en el denominador, tiene que ser nada más mayor que 0. No puede ponerme la inclusión, no puede incluirme el 0. Si nada más está en el numerador, el radical, entonces ahí sí puede poner la inclusión. Puede ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 puede ser ahí. Bien, entonces, el otro caso es si tengo la variable en el denominador. Si mi variable está dividiendo. Si esa variable está dividiendo, entonces el denominador completo usted lo va a igualar a 0. Lo va a convertir en una ecuación. Lo va a convertir en una ecuación. Y los resultados, si son números reales de esa ecuación, lo va a excluir del dominio de la función. Es decir, su dominio serán todos los números reales menos los resultados de la ecuación que usted resolvió, igualando el denominador a 0. Un ejemplo de ello es este que está aquí. Mira, mi variable está en el denominador, pues agarro ese denominador, x cuadrado menos 16, lo igualo a 0. Y esa ecuación la resuelvo, una ecuación cuadrática. Para resolver esto puedo hacerlo de muchas formas. Bueno, vamos a hacerlo por despeje simple. Digo x cuadrado, 16 que está negativo pasa a positivo. Para despejar a x extraigo raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada, bueno, todo radical de índice par tiene dos raíces, una positiva, ¿verdad? Y otra negativa. Aquí la vamos a usar las dos, tanto la principal como la secundaria, la positiva y la negativa. Entonces, los resultados de esa ecuación fueron el 4 y el menos 4. Entonces, esos dos numeritos son los que me dañan la cosa. Esos dos numeritos no forman parte del dominio. Entonces aquí yo lo voy a decir así, mire, digo, hay muchas formas de decirlo, pero la forma más sencilla y cómoda de hacerlo es hacer esto, decir, mire, el dominio de esa señora función es los reales menos los numeritos que yo acabo de encontrar, que son el 4 y el menos 4. No hay un orden para escribirlo, ¿eh? Si usted coloca el menos 4 de primero, no hay problema. El fin es que coloque los numeritos ahí. Y terminé de establecer el dominio de esa función. ¿Estamos ready? Sí. A ver. Adelante, adelante. Esto es porque con cualquiera de los dos números que se ponga ahí, él le da 0. Entonces no se puede dividir. Así es. Si usted cogió el 4 y que pasé en la gráfica de esa función, la marcó. Si cogió el menos 4, también la marcó. Tiene que ser, óigame bien, del 4 positivo a la derecha o a la izquierda, pero sin incluir el 4 y el menos 4. O desde el menos 4 para la izquierda.
Es decir, lo que le estoy diciendo es, usted tiene su recta real, infinito, menos infinito. Supóngase que usted tiene por aquí menos 4 y que por aquí tienen 4. Entonces lo que estamos diciendo es, oye papá, si tú agarras y quieres hacer la gráfica de esa función y cogiste ese señor y cogiste ese señor, tú vas a caer en ese hoyo que está ahí. Eso es un hoyo y te va a ir para abajo ahí. Y la gráfica ahí no existe. O tú trabajas la gráfica acá, aquí, o en el medio de ellos dos aquí. Pero nunca lo cojas a ellos, porque si lo coges, te embroma. Ahí la función no está definida. No existe esa función ahí. Ahí no hay función. Cuando es menos 4 o cuando es 4. O tú la utilizas desde menos 4 hasta 4 si te conviene, o de 4 para adelante, o de menos 4 para atrás. Ahí está. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok, se está acercando la hora y son casi las 2 de la tarde. Demasiada cosa para... Miren, esto, señores, se ve como sencillo, de verdad se ve sencillo, pero si no se practica... Ajá, adelante, Guillermo. Una pregunta. En el concepto te dijo que lo primero que hay que hacer es verificar dónde se encuentra la variable. La variable, sí. ¿Por qué operación está afectada la variable? ¿Por qué operación? Si está dividiendo mi variable, debo de coger el denominador entero e igualarlo a 0. Resolver ese denominador que se convierte en una ecuación, y si me da un valor real, no importa qué valor real me dé, fracción, decimal, irracional, lo que sea, cualquier número que te dé, ese valor tú lo dejas fuera del dominio. Bien. Pero entonces, por ejemplo, en el último ejercicio que usted mostró ahí, que la variable estaba en el numerador y en el denominador, siempre se coge el final. Porque es que la división es lo que me jode. A mí el numerador no hay problema. En el numerador me puede dar cualquier número. Sí. Ahí es que me embroma la división. Entonces, si hay radicales, cuídese que no sea par. Si es par, puede estar en el numerador, en el denominador. Si está en el numerador, coge el radicando y póngale el signo mayor o igual que, y resuelve sin ecuación. Lo que le dé ese dominio. Si está en el denominador, entonces nada más usted lo va a poner mayor que 0 y punto. Lo que le dé eso va a ser el dominio. ¿Estamos ready? Ready. Sí. Muy ready, profe. Pues por último, para no cansarle tanto hoy con esto, ya sabiendo nosotros calcular el dominio de funciones, vamos a trabajar de un prontito, tema fácil, combinación de funciones. Combinación. Es algo que ustedes han hecho y no han... Bueno, es como cuando uno comete un pecado sin saber que está pecando. Bien, uno lo comete muy a diario y a veces no sabe. Entonces, cuando hablamos de combinación de funciones, es agarrar dos o más funciones y mezclarla. Cuando digo mezclarla, esa mezcla la vamos a hacer, mire por qué. Porque la vamos a hacer por una suma, puede ser, por una resta, puede ser, por una multiplicación o por una división. Bien, a eso es lo que le llamamos combinación de funciones. Cuando me dan dos o más funciones y con esas funciones yo puedo hacer una suma, una resta, una multiplicación y una división, o varias cosas o varias operaciones a la vez. Ahora, ojo con esto. El papel aguanta todo, ¿verdad? Aguanta muchas cosas el papel. Pero para que ese papel aguante esa combinación de funciones, porque usted puede escribir todos los disparates que uno quiera, puede escribir en el papel. Pero para que eso que usted va a escribir tenga verdad matemática, las funciones que usted va a combinar para poder hacer la combinación, deben esas funciones tener dominio en común. Dominio en común deben de tener, porque me explico. Si yo tengo
dos funciones aquí. Disculpen la gráfica, ¿eh? Supóngase que yo tengo dos funciones, que tengo una función por aquí, mire aquí, llamada f de x. Bien, y usted ve que gráficamente, vamos a suponer que esto es aquí. Y esto es más infinito, ¿verdad? El dominio de la función a, mire, el dominio de f de a va desde a, incluyendo a, hasta más infinito. Se ve gráficamente, ¿verdad? Ese sería el dominio de a, viéndolo en la gráfica. Pero supóngase que ahora yo tengo una función por aquí que va así, para acá, llamada g de x. Bueno, y aquí yo tengo un punto B, y para acá hay está menos infinito. Bueno, se ve que el dominio de G gráficamente, bien, eso no está a escala, es una ilustración para apoyar lo que le estoy explicando. Se ve que el dominio de esa función de G es desde menos infinito hasta B, incluyendo a B, ¿verdad? Porque existen B. Pero ajá, esas dos funciones, ¿cómo yo te la voy a sumar, esas dos funciones? ¿Cómo yo puedo sumar a G de X con F? No puedo sumarla. No podría sumarla. ¿Por qué no puedo sumarla? Bueno, porque esas dos funciones no tienen dominio en común. Mire, el dominio de F está desde A para la derecha y el dominio de G está desde B hacia la izquierda y no coinciden. Entonces, para sumar funciones tienen que tener dominio en común. Si yo ahora agarro y te pongo una función por aquí, por ejemplo así, vamos a llamarle aquí R de X. Entonces ya usted observa que ya sí puedo sumar a R de X con F de X. Ahí sí podría yo sumar a F de X con R de X. ¿Por qué? Bueno, porque el dominio de R de X, vamos a suponer que cae por aquí, vamos a llamarle C. El dominio de esta señorita es desde C hasta más infinito. Y ese dominio está totalmente incluido en el dominio de F. Entonces, esas dos funciones tienen dominio en común y yo puedo sumarla, restarla, multiplicarla, dividirla, hacer la composición. Todo eso puedo hacer con ella. ¿Por qué? Porque tienen dominio en común. Todo esto nosotros lo hemos hecho, pero lo hemos hecho de manera mecánica. Todo esto lo hemos hecho de manera mecánica, pero no nos han dicho que para hacer eso hay una precondición, que sin esa condición no es posible hacerlo. En el papel usted lo hacía excelente y uno asumía, el docente que nos enseña asume de que es posible hacerlo y que lo estamos haciendo bajo un mismo dominio. Eso es lo que se asume, porque sé, yo lo sé. Y bueno, el que no sé si alguien dio propedéutico conmigo, sabe que yo di expresiones algebraicas y que yo le decía suma 2x más 3 con sumar, por ejemplo, sumar con 5x menos 10. Entonces, si usted venía y sumaba, eso le da a usted 7x menos 7. Bien. Oiga, es verdad, usted puede hacer eso, pero ¿por qué? Bueno, porque si usted observa, si esto fuera una función, ¿verdad? Y esto fuera otra función, ¿quién es el dominio de esas funciones? Son todos los reales. Todos los reales. Y ambas tienen el mismo dominio. Por eso lo sumábamos. Porque ambas, si fueran funciones, tienen el mismo dominio. Entonces, muchachos, si a usted por ahí, ahora, en este curso de cálculo diferencial, usted ve que a usted le dicen, óyeme, yo tengo por aquí f de x, que es igual a 2x más 3, y tengo por acá a g de x, que es igual a 5x menos 10, y usted encuentra por ahí que le colocan
algún mandato y le dicen, búscame la combinación de f de x más g de x, no se asuste, que es lo mismo que usted ha hecho todo el tiempo. Ahora, lo único es que usted debe de tener la conciencia de saber que esa suma es posible hacerla matemáticamente hablando. Bien, si esas funciones tienen el mismo dominio, entonces como esas funciones tienen el mismo dominio, yo voy a decir 2x más 5x, 7x, más 3 con menos 10 me da menos 7. Y esa es la suma de esas dos funciones. De la misma forma, yo lo haría si me dijeran, bueno, búscame entonces f de x menos g de x. Lo que a mí me han enseñado a hacer, resta. Si yo resto 2x menos 5x, eso me da menos 3x. Si resto 3 menos 10, eso me da más 13. Y ahí está la resta. Si me dijeran, búscame f de x por g de x, lo que a mí me han enseñado a hacer, ¿qué es lo que me han enseñado? Bueno, que debo de multiplicar 2x más 3 por 5x menos 10. Si quiero desarrollar eso y simplificarlo, pues lo desarrollo sabiendo que hay que aplicar la regla para multiplicar términos algebraicos. Entonces, aquí diría 2 por 5, 2x por 5x son 10x cuadrado, ¿verdad? 2x por menos 10, menos 20x, 3 por 5 más 15x, y 3 por menos 10 menos 30. Si simplifico esto, ponerlo aquí debajo sería 10x cuadrado menos 5x menos 30, ¿verdad? Y ahí está la multiplicación. A eso es lo que le llamamos combinación de funciones, señores. Si fuera la división, bueno, pues planteo mi división. Bien. Y si es posible hacer la división, la resuelvo. Si no, pues la dejo planteada. Eso es lo que se le llama combinación de funciones. No es más que hacer operaciones con esas funciones, tomando siempre está en cuenta que la condición existente y necesaria para hacer esa combinación es que el dominio de las funciones sea el mismo. O sea, bueno, el mismo no. Sea común en donde usted la va a operar. Si la va a sumar, restar, multiplicar o dividir. Porque yo te puedo poner aquí, mira, yo te puedo decir, mira, tengo la función f de x igual a 2x más 3. Y tengo g de x igual a 1 sobre x. Y yo te digo, mira, súmame f de x más g de x. Yo te digo, sí, yo te voy a hacer esa suma, yo te hago esa suma. Eso es verdad, yo te la voy a hacer esa suma, pero ojo, esa suma, si yo la resuelvo, te va a quedar como 2x más 3 más 1 sobre x. Pero esa suma tú nada más la vas a hacer para toda x diferente de 0. Te hago la salvedad. Ok, yo te sumo. Pero cuando x sea diferente de 0. Porque cuando x vale 0, esa función no existe, g. Para cualquier otro valor esa función existe, menos para el 0. ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Y esa es la salvedad. Vamos a hacerlo como sabemos hacerlo, pero tomando la conciencia de que el dominio tiene que ser común para la función. Adelante, adelante. ¿No levantó alguien la mano por ahí? No. Bueno, por último entonces, para que trabajen trabajado, ¿verdad? Por último, pues vamos a ver la composición, que no es lo mismo que esto que estamos hablando. Ahora, sí es necesario, al igual que la combinación, es lo mismo, es el mismo requisito para hacer, óigame bien, para usted hacer la compuesta o composición de dos o más funciones,
Las funciones tienen que tener dominio en común. Si no tienen dominio en común, usted no puede hacer la composición de esas funciones. Ojo con ello, ¿eh? Para hacer la composición de dos o más funciones, las funciones tienen que tener dominio en común. Analíticamente, esto lo vamos a representar con este símbolo. Si yo tengo una función f de x y una función g de x, supóngase que ambas tienen dominio en común, con dominio en común, con d en común. Voy a poner esa salvedad ahí. Disculpen que esté el mouse, que estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, muchachos, miren, esa denotación de composición puedo hacerlo de dos formas, miren, así. F, bolita, G. Y fuera coloco la variable independiente con que se está o con la que se formaron esas variables. Eso se llama F compuesta de G o F composición de G en la variable X. Bien, o puede hacerlo así de esta forma. F y donde esté la letra X de F coloca a G. G de X. Eso se lee F evaluada en G, que no es más que F compuesta de G. Y esas dos notaciones son equivalentes. Son equivalentes. Ahora, eso es diferente. Diferente. Cuando digo diferente, es que no es el mismo resultado que usted me ponga aquí. G compuesta de F. Bien. Si el orden cambia, cambia el resultado. Ojo. Eso es diferente a que yo diga G evaluada en F. O sea, lo que le estoy diciendo es que no es conmutativo el proceso. Eso es lo que le estoy diciendo. Que tengan en cuenta. Tienen que saber que esto se trabaja cuando está así, se lee de izquierda a derecha y se trabaja de derecha a izquierda. Usted va a leer así, así, pero va a trabajar así. Bien, ojo con ello. Un ejemplo para que me puedan entender de esto, algo muy sencillo. Supóngase que tengo f de x igual a raíz cuadrada de 2x menos 3. Mire, muy sencillo, voy a hacer ese ejemplo. Y supóngase que tengo, bueno, se me está yendo la completa. Me quedan como 5 minutos de clase. Igual a x cuadrado más 5. Bien, mire ahí, mire ahí. Supóngase que tengo esas dos funciones. Usted sabe que si a usted le piden buscar f, lo voy a poner de dos formas. F compuesta de g en la variable x es lo mismo que decir f evaluada en g. Ojo. Ahora, ya usted sabe, usted va a decir, sí, yo te voy a hacer esa composición, es verdad, pero recuérdate que para hacer esa composición tiene que ser desde 3 medios en adelante, ¿verdad? Desde 3 medios hasta más infinito. De ahí para adelante. ¿Por qué? Porque esa función de aquí arriba, f, está definida desde 3 medios hasta más infinito. Porque de ahí en adelante que tienen dominio en común esas dos funciones. Bien, esta de aquí abajo tiene dominio todos los reales, pero la de aquí arriba nada más está definida desde 3 medios hasta más infinito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que te están diciendo es que tú vas a ir donde la función f, la va a escribir, y donde quiera que esté la variable independiente x, esa variable me la va a cambiar por g. Pero ¿quién es g? Oh, pero mire, g es x cuadrado más 5. Y sigo con la regla de f que dice menos 3. Si yo trato de simplificar eso, bueno, pues esto me quedaría así. 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. 2 por 5, 10, menos ese 3, eso me da 7. Y ahí está la composición de f con g.
¿Estamos claros? Sí. Si fuera al revés, entonces, si ahora yo te pido hacerlo al revés, que me haga la composición de G evaluada en F, así, entonces tú lo que vas a hacer es que te va a ir a F, a G, va a ir donde G, pero donde esté la letra X, ahí tú me vas a escribir F. ¿Quién es F? Mira, F es raíz cuadrada de 2x menos 3. Pero esa X te le va a dar cuadrado, pues le eso al cuadrado. Luego sigo la regla que dice que le sume 5. Si simplifico, ese 2 cancela el radical y me queda aquí 2x. Y menos 3 cuando lo agrupe con más 5 me da más 2. Y ahí está la composición. Fíjense que los resultados dan un cambio del cielo a la tierra. Mírenlo ahí, Obsérvenlo bien. Miren lo que me dio aquí, F compuesta de G, y aquí G compuesta de F. Dos resultados totalmente diferentes, totalmente separados. Aquí me dio una función irracional y aquí me da una función lineal. Mírenlo ahí. Para que no se confundan, porque si lo hacen al revés, los resultados serán distintos. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok, antes que se me apague el computador, entonces, hasta ahí llegué hoy, Es probable que me deje hablando solo. Vamos a habilitar las asignaciones a los que tienen problemas, ¿verdad? Comienzo con la tarea número 1, ¿verdad? Profesor, otro detalle, ¿podría extender un poquito más el tiempo de la tarea 2 para el domingo? La tarea 2, dice el compañero que lo está viendo. Primero vamos a habilitar la tarea 1. La tarea 1, adelante. Vamos a ver, ¿quién es el que tiene dificultad? Varios compañeros, no me recuerdo el nombre del que estaba aquí, pero hay varios que tienen problemas. Abre que se me va a apagar el computador. ¿Quién es que tiene? Yo creo que me lo podría habilitar. ¿Quién es yo? El nombre. Rubí Esther Hernández. ¿Quién? Rubí Esther Hernández. Rubí Esther Hernández. ¿La tiene lista la tarea? Sí, profesor. Ok, pues tiene, hoy estamos a 11. El otro es Ángel Leandro Montero, matrícula 2021-0842. Ok, entonces tienen hasta las 11:53 de la noche. Yo, profesor, también. Yanibel Martén. Allá. Vamos a buscar a Yaribel. Yanibel. Martén. Yanibel. Yanibel, ¿verdad? Sí. Yo no la veo aquí, Yanibel. Matrícula 2021-1158. Con J, me dijo. A nivel, sí. Sí, con J. J-E-A. Guzmán, ¿verdad? Sí. Ok, estamos a 11 de febrero. ¿Quién más? Yo también he tenido problemas, profesor. Dígame el nombre, oiga. Emil Strauss Montero, matrícula 2019. Bien, otro. Profesor, una cosa, ¿ya pasó listo? ¿Pasó la lista? No, todavía. Estoy asignando haciendo las secciones de grupo, de entrega. ¿Quién es el otro joven que tiene problemas? Ya puso Ángel Leandro, ¿no? No, Ángel Leandro, ya lo puso. Ahora es que vamos con Ángel Leandro. Sí. Ya está listo, Ángel Leandro. Tiene hasta las 12 hasta las 11:53 de la noche. ¿Quién más? ¿Alguien más? No hay más nadie. Salí de ahí. Voy a pasar lista. Se me apaga la computadora entonces. Pues vamos a pasar lista antes que se me vaya esto. Bueno, muchachos, miren, el parcial. Lamentablemente voy a tener que dar otra clase. Y luego que dé la clase, entonces hablamos del parcial, que puede ser en la semana, ¿verdad?
como en la plataforma, Está bien. cualquier día.